Hola, ¿qué tal? Bienvenidos por fin en una mañana soleada de sábado después de unas semanitas de mucha lluvia. Por fin tenemos un poco de sol. Mi querido Juan Carlos Campuzano, ¿cómo estás, querido amigo y maestro? Encantado, encantado de verte, encantado de estar aquí conectado. Afortunadamente ya es una mañana soleada. Qué bien, ¿no? Oye, pues hablando de sol, pues hoy vamos a hablar de vampiros que caminan en el día y bueno, que Drácula siempre lo ha hecho, pero bueno, este en lo particular con el que vamos a cerrar la charla del día de hoy tiene que ver precisamente con eso, ¿no? Ese es uno de sus grandes distintivos, un superhéroe a la Marvel, ¿no? Porque el día de hoy nos toca platicar un poco de estos cazadores de vampiros, ¿no, querido Juan? Cazadores de vampiros que van entonces a saltar a las páginas de los cómics de Marvel Sí. y van a tener entonces algún maquillaje o algunos accesorios ligados a esta tradición del mutante y de las bandas de superhéroes superiores, como los X-Men, por ejemplo. Que esto va a ser bien interesante porque, ojo, aquí tenemos una primicia en este canal solamente para que se agarre, ¿no? Este señor que está aquí a mi lado y yo vamos a estar ya trabajando de manera académica un tema muy interesante que liga al Conde Drácula con los universos narrativos de los cómics, los cuales, bueno, van a terminar ya sea en varias salidas. Y entonces, justo es bien interesante porque estamos encontrando en estas charlas muy amenas, estamos encontrando en verdad unos vínculos bien interesantes que van a sorprender a mucha gente, ¿verdad, querido Juan? Y que además los hace, convierte las historietas ahora sí que en papel, en el intermedio del conducto, que va Sí. a aterrizar hoy en día ya en juegos de video, en anime, en cine digital. Estos Este, fenómenos de transmedia que hoy por hoy son tan citados y que antes eran un poco repudiados, pero hoy por hoy pues está dominando el entretenimiento y como dices, son videojuegos, son juguetes, son películas, son cómics, son merchandising, en fin, una serie de cosas importantes, ¿no? cómic digital, otra tendencia que es interesante, el motion comic, el cómic Mm, en movimiento, como lo que se ve hoy en YouTube. me encanta. Y Muy bien, pues empecemos con esta tradición de cazadores de vampiros. Hemos preparado el día de hoy una gran charla. Juan ha encontrado unas imágenes fantásticas. Entonces empezamos el día de hoy, ¿no? En esta serie de Batman versus Drácula. El otro día me estaban reclamando y yo entiendo, ay, es que Batman no tiene nada que ver con Marvel, sí, pero Batman, acordémonos, ¿no? Para empezar, es el pretexto que estamos aquí, ¿no? Porque este señor Juan Carlos Campuzano es un gran experto en Batman, que eso lo ha llevado a entender el cómic de una manera prodigiosa, como pocas personas en este país. Entonces, precisamente, si no estuviera Batman, ¿no? Simplemente no estaríamos teniendo estas charlas, ¿no, querido Juan? Porque ya, luego, no, ya es que se es de quejaron, ya se Marvel. quejaron, ¿no? Ya sé quejar. Ya se quejaron porque los de Marvel son muy celosos de su universo. Exacto. Exacto. Muy bien, pero bueno, empecemos por acá porque aquí empezamos a encontrar un vínculo muy interesante entre lo que es la literatura, ¿no? Precisamente la obra de Bram Stoker, Drácula, ¿no? La obra literaria, precisamente con un medio tan importante como los cómics, ¿no? Porque hoy por hoy disfrutamos de un entretenimiento transmedia, de una cultura transmedia, pues precisamente por lo que sucedió en los cómics, ¿no? Y estamos viendo la portada de Tomb of Dracula 32, Uh -huh, aunque la primera aparición de que va a ser como el némesis uh -huh, de Drácula, el señor Quincy Harker, uh -huh, aparece por primera vez en el número 7. uh Y si -huh, me permites, quiero iniciar con este epígrafe, el propio Marv Wolfman, uh -huh, dándole, por supuesto, su lugar de respeto a la novela. uh -huh. Para introducir a Quincy Harker, Marv Wolfman, en la primera página de Tomb of Dracula número 7, pone el título Vampirismo y su tradición, sacado de las memorias de Abraham Van Helsing, 1888, Uh -huh. lo siguiente: el vampiro puede dirigir los elementos, la lluvia, el relámpago, la nieve. El vampiro puede transformarse en la neblina misma. Uh -huh. El vampiro es capaz de gobernar a todos los animales malévolos, ya sea la rata y el lobo, y así lo deja abierto.
y ahí en el número 7 aparece el primer perfil de este maestro que va a ser Quincy Harker, maestro y líder de los cazadores de vampiros. Claro. Sin embargo, estamos viendo el 32, que va a ser un episodio en 2 partes, donde se enfrentan ya prácticamente a muerte para tratar. Quincy Harker dice, no voy a descansar hasta no acabar con Drácula. Fíjate, aquí esto que estás trayendo a la mesa es bien importante porque ahí está el vínculo perfecto entre el eje literario del medio de la literatura con el eje de la narrativa del cómic. Entonces, esto es justo la prueba exacta, ¿no? De que Mark Wolfman, para empezar, está citando a la novela, ¿no? Está citando a Van Helsing, que hace un recordatorio de ciertos poderes del conde, ¿no? Lo cual lo vincula de inmediato con el relato de Stoker, y por el otro lado, ¿no? Está utilizando a este personaje que además es completamente salido de la narrativa Stoker, que es el hijo de Mina Harker y Jonathan Harker, que es precisamente Quincy Harker, que pues ya después crecería y lo vamos a ver en un personaje muy interesante, ¿no? Un personaje que además, este personaje, ya con muchos años encima, sí, con mucha sabiduría, con mucha, sí, experiencia, pero ya físicamente agotado, físicamente algo dañado, y al ponerle en una silla de ruedas, le funciona a Marvel. Sí. Recordarás, y la gente que nos esté escuchando que sea fanática y experta en Marvel, sí, la gente de Marvel se jacta y tiene muchas razones para poner sobre la mesa la idea de que ellos pusieron en los años 60 en relieve a los superhéroes con problemas emocionales, superhéroes con limitaciones, superhéroes con ciertas discapacidades, con, como se dice hoy, políticamente correcto, con capacidades diferentes, se les dice hoy. Sí. Y que este hombre, Quincy Harker, es tan interesante porque es un sabio, sí, es un hombre que conoce los arcanos y todo lo que está en torno al vampirismo, sí, y ha podido, por ejemplo, superar sus limitaciones y sus años encima, su vejez, con una serie de inventos de gadgets, con el símbolo que va a utilizar Marvel, que va a ser el genio en silla de ruedas. Eso lo generó Marvel. Recordemos al profesor Javier, al líder de los X-Men. Oye, a mí de esto que estás diciendo también voy a sumar que justo es bien interesante que corresponde también a la edad que tendría Quincy Harker, porque Quincy Harker, la novela es publicada en 1827, ¿no? Entonces se supone que el relato aparece en 1893, se supone que es cuando suceden las cosas. Entonces, el personaje más o menos tendría la misma edad, ¿no? Que cuando fue publicado en los años 70. Estamos hablando ya de un señor de 80 años más o menos, ¿no? Correcto. Que corresponde precisamente con la descripción de la novela, ¿no? Y que va a tener además una razón muy personal de odiar a Drácula, porque en este número y en el siguiente hace la remembranza de que Drácula y él se enfrentan por primera vez en un teatro. Sí. Él está con su esposa en un palco, sí, y Drácula procede a enfrentarse a él, y como resultado de este enfrentamiento muere la esposa de Quincy Harker. Entonces sí, ahí ya se revela una venganza personal de años, así que va a ir acumulando años. Claro, y fíjate, aquí también llama la atención que allá arriba está el Comic Code, a pesar de todo, ¿no? Ahí está el sello del código, que tanto censuró a vampiros, que tanto censuró, pero Drácula siempre se abrió paso, ¿no? Precisamente por sus raíces literarias. Ah, no, aquí hay una cosa que no sé si tú sabes, pero te va a encantar. Resulta que en el Comic Code, publicado por primera vez en 53, sí, había 2 cosas que convirtieron a los cómics en algo de hueva y muy repetitivos. Sí. El Comic Code decía, no se puede mostrar sangre, y número 2 decía, nunca se debe de poner a un criminal o a un villano triunfador, sino que el Comic Code prescribía que el villano debía de ser arrestado y casi encarcelado al final de cada historia. Pero ¿sabes qué es lo genial? Drácula en ningún momento certifica ni entra en el código de criminal, o sea, o de que se le haya hecho un juicio, ¿no? O sea, Drácula esquiva, eso es precioso, Drácula esquiva las reglas ñoñas del Comic Code, eso es lo que es genial.
Ese es fantástico. A mí este personaje cada vez me gusta más. Y aquí lo vemos, ¿no? Bueno, aquí a Quincy, ¿no? En una fachada muy interesante, ¿no? Porque recuerda un poquito, ¿sabes? Como al Van Helsing, ¿no? Quizá. Exacto, Abraham Van Helsing. Ajá, se va a convertir en precisamente, dueño de lo arcano, del conocimiento arcano y de la tecnología al mismo tiempo, ¿no? Que yo especulo que Stan Lee o alguien importante de Marvel tuvo algún encuentro o conocieron a algún fulano así con este aspecto, así con esa calva, el lente oscuro setentero y barbas. Sí. No sé si conocieron algún gurú o fue algún tipo que conocieron ahí en Harlem, porque Sí. esta figura se ha ido repitiendo. Es más, otro dato arcano extraño, cuando hicieron el cómic de Kiss, del grupo de rock Kiss, Sí. El que resulta llevaba que la sangre exacto, ¿recuerdas eso? Bueno, Marvel escribió un supuesto origen místico de los 4 personajes de Kiss. Y en el primer número, los 4 muchachos, que son 4 vagos ahí en la calle en Nueva York, se que encuentran siguen con un... siendo 4 vagos, Bueno, perdón, siguen siendo perdón. 4 vagos, nada más que millonariazos, ¿verdad? Pero en ese número, los 4 chavos vagos se encuentran con un fulano así, con esta misma cara, y les entrega un arconcito donde supuestamente están los 4 fetiches que convierten a estos 4 en el demonio, el Star Child, el Spaceman y el gato. Entonces, Hombre, este fulano algo tiene que ver con la experiencia en la juventud de Stan Lee o de los guionistas de Marvel. fíjate que está súper interesante, habría que rascarlo. No me des mucha cuerda con Kiss porque ahí despotrico demasiado, pero bueno, pues esos datos son muy importantes porque más tiene que ver, ¿no? Con una figura de este sabio que ahorita nos vas a contar un poco de ello, ¿no? Este pasaje me encanta porque le está explicando al compañero el compañero de viaje de Rachel Van Helsing cuando los recibe en su casa, y le dice, te voy a explicar cómo tengo un montón de cosas para poder atrapar a Drácula. Y entonces hacen un experimento, de la cajita sale el murciélago y dice, este tubo lanza una red. Y el otro le dice, pero ¿cómo? Si Drácula se puede convertir en neblina, ¿qué le pasa? Y entonces dice, pero la red lleva unas esferitas de ajo, es genial eso, las esferitas de ajo. De repente, ¿sabes qué me acordé? Las bombitas de esfera del Duende Verde, me acordé de Green Goblin. Ajá. O sea que ya está muy adaptado a los gadgets Marvel, Quincy Sí, Marvel. sí, definitivamente aquí. Además, vemos también un poquito pues, de esas trampas, sobre todo un poco ñoñas que salieron particularmente gracias a la serie de Batman, ¿no? También que Sí, tenían sí. unos gadgets super mensos, ¿no? Y que resolvían absolutamente todo, como el El repelente, batirrepelente de ¿recuerdas el repelente de tiburones. los tiburones? Pues, Genial, pues de Adam West. esa obra gigantesca, pues aquí la vemos aquí reflejada un poco, ¿no? Como de un tubo, ¿no? Sale no nada más una red completa, sino también el atrapa, el folclore, ¿no? Porque bueno, pues ahí esos granitos de ajo. De ajo, que es justo la frase que retoma Wolfman. Vampire lore, serían las tradiciones Sí, vampíricas. Y sí, eso lo toma exacto del libro de Bram Stoker. tal cual, fantástico. Bueno, y ahora viene esta figura que se repite dentro de los cómics, ¿no? Ya es casi que arquetípica, casi, ¿no? Es arquetípica, que además aquí hay un gran debate entre expertos de DC, historiadores de DC y Marvel, debaten hasta la fecha Sí. si efectivamente los X-Men es una cosa original de Marvel, donde un líder sabio con poderes telequinéticos está en silla de ruedas, y hay quienes afirman que entonces DC contestó con Doom Patrol a la izquierda, donde aquí tenemos al sabio pelirrojo, el profesor Niles Calder, por si no conocen Doom Patrol, el sabio Sí. en silla de ruedas, que además se supone que es el más grande cirujano del mundo, por cierto, Okay. como lo escribió Arnold Drake. Pero ahí siguen los debates, porque los dos guiones de X-Men 1 y de Doom Patrol ya estaban listos desde el año 61. Okay. Solamente hay divergencia en la fecha de publicación, Okay. pero parece ser que ya estaban listos los drafts de los dos guiones en el Claro. año 61. Entonces no es como que uno le haya copiado al otro, sino que quizá hayan tenido este paralelismo, ¿no? Exactamente. ¿Qué Y será? esto lo usamos como lo que podría ser el triángulo genealógico. Sí. Entonces, en el año 72 empieza a publicarse Tomb of Drácula,
Sí. Y tan especial, las facultades especiales de Quincy Harker podrían surgir entre estos dos sabios, ¿no? Entre Claro. Niles Calder de Doom Patrol y el profesor Javier. Es el resultante, ¿no? Exacto, sí, sí, por eso ahí hay un triángulo genealógico. Claro, está increíble. Que aquí lo vemos además ya metidazo en el personaje, ¿no? En el personaje que además en la narrativa de Tomb of Drácula, el hombre se va quedando solo, o Drácula va a ir eliminando a su familia, le va a quitar a sus amigos, y entonces en el último enfrentamiento le dice, por fin te quedaste solo, pero arreglaste tu silla, se lo dice en forma irónica, arreglaste tu silla para que se mueva sola, y él le dice, y sí, y tengo muchas sorpresas para ti, le dice Harker al mismísimo Drácula, porque su silla está llena de gadgets. Nos reíamos antes de empezar la transmisión que esa silla muy avanzada, ¿no? Se ve que tiene ahí sus botones como de rec play y fast forward, ¿no? Como de grabadora de los 70. De casetera de los 70. De casetera, ¿no? Exacto, de casetera. Entonces, entre otras cosas fantásticas que contiene esta silla de ruedas, fíjate, lanza pequeños misiles de plata. Pequeños misiles de plata. Sí. Cosa que no entiendo, esa viene mucho del folclore, pero justo en la novela, ¿no? El conde Drácula abre la puerta a Jonathan Harker, precisamente al papá de este muchachón, ¿no? Y le abre y trae en la mano una lámpara de plata. Sí. Lanza las esferitas de ajo ya mencionadas, y hay una cosa genial. El único compañero que le queda en la vida a Quincy Harker es su pastor alemán, su perro fiel, que se llama Santo, así Saint se llama. Sí. ¿Y qué crees? Santo lleva un collar de plata con cruces, o sea, el collar del pastor alemán es de plata y lleva cruces incrustadas. Me encanta, ¿no? Ya ahí jugando con la transmedia a todo lo que da, ¿no? Y precisamente dentro de esos, amalgamientos, ¿no? Que se van dando entre las narrativas, aparece todo este ejército de cazadores de vampiros, ¿no? Porque precisamente esta historia de Quincy Harker va presentando nuevos personajes en la narrativa, y que es muy interesante, que dice, yo maté a Drácula. Exacto. Otro dato que Marvel también se jacta de esto, y que Marvel tiene muchas pruebas de cómo superó mucho de lo que era si de por sí DC Comics siempre ha sido muy, muy conservador, en los 50 era lo más conservador, lo más republicano que te puedes imaginar. Y quiero citar una frase del gran maestro Gene Colan, el dibujante de Tomb of Drácula. Sí. En una convención de San Diego le preguntaron cuál había sido su aportación más importante en los 60, y él dijo, a mí me llamaba la atención que todas las escenas donde aparecía público en la calle en Nueva York, el hombre araña llegaba y se veía el público, y el público todos eran blancos, flacos, las mujeres preciosas, o sea, no había gordos, no había gente indígena, no, o sea, y dice, y me llamaba la atención que no había gente afroamericana ni en el metro, ni en la calle, ni en la esquina, así como los negritos que están en Nueva York tocando jazz. Claro. Él empieza a poner estos tipos, alteraciones raciales, y esta primer banda de Vampire Slayers, la primer banda de cazadores de vampiros, aquí es oportuno mencionarlo en estas transmisiones, es una banda transnacional, interracial, porque Quincy Harker había reclutado, por ejemplo, a un hindú, había reclutado, después intenta reclutar a Blade, aunque Blade era muy escéptico, él decía, yo trabajo solo, le dice. Yo voy solo, claro. Sí, yo trabajo solo. Entonces hay cazadores de vampiros de distintas razas, es interétnico, sería el término adecuado. Oye, eso es bien revolucionario, porque la realidad es que, como dices, en esa época era un ambiente completamente conservador, ¿no? Y completamente tirado hacia la ultraderecha. Entonces, esas figuras simplemente no tenían cabida o eran utilizadas como villanos, ¿no? Ya habíamos hablado mucho del oriental, ¿no? Como la figura del oriental era siempre el villano, ¿no? Mago místico, ¿no? Algo malo debe traer. Y arrastrando las culpas de lo que fue ya, sobre todo los japoneses, arrastrando las culpas del bombardeo de Pearl Harbor y de la Segunda Guerra Mundial. Así es. Bueno, y esto nada más quiero yo hacer una pausa antes de continuar con esto que estás hablando,
porque justo en los años 80, ese cómic, porque además fue una narrativa muy interesante que duró varias números, ¿no? Estos debates que se dan entre Drácula y Quincy Harker, generó que a mí me llama muchísimo la atención, que se llama Drácula Sovereign of the Dead, que es un anime, ¿no? Completamente basado en esta narrativa de los cómics, lo cual fue llevado precisamente por Marvel. Yo creo que Stan Lee, el gran éxito que tiene Stan Lee es esta necesidad de llevar sus contenidos a otros medios, porque Sí. bueno, claramente en el cómic sabemos que no era la figura que todo el mundo piensa que es, ¿no? Que había otros artistas que crearon muchas cosas y que él inclusive se tomó el crédito, pero creo que el gran crédito Stan Lee fue haber llevado a Marvel a otros medios, ¿no? Inclusive, pues a Japón, ¿no? Estas adaptaciones de Spider-Man en japonés, evidentemente tenían un poco el aval de Stan Lee, y esta es otra prueba de ellas, ¿no? Un anime japonés completamente utilizando la trama esta que acabas de analizar, donde Quincy Harker está peleando con el Conde Drácula, ¿no? Spider-Man fue un bombazo que los japoneses, los asiáticos adoraron Spider-Man, Sí, por eso el anime de Spider-Man fue un triunfo para Marvel, claro, triunfo transmedia. claro. Y esto de una u otra manera va a dar pie, ¿no? A Castlevania, que hoy por hoy es un trancazo en Netflix, Sí. ¿no? Y que también, bueno, pues tiene que ver un anime basado en Drácula, ¿no? Bueno, regresamos en el tiempo y vemos esta publicación maravillosa, que es la primera aparición de Blade en, Exacto, en, en en, páginas en, de cómics. en páginas de cómics. Y es justo en la portada de The Tomb of Drácula, ¿no? Donde aparece este gran personaje, porque ahorita va a detonar una teoría que ahorita vamos a decir. Que además, aquí hay otra cosa importante. Son los años, bueno, esto se publicó en finales 72, Sí, pero los guionistas de Marvel también están con cierta libertad para discutir si sus personajes se van a enfrentar no solo en el plano del bien contra el mal, que eso ya está súper desgastado. sí, También ya se había superado esta idea de que el superhéroe en realidad nació como el antídoto contra Hitler y que en realidad los primeros superhéroes son soldados sí, contra el eje, contra sí, Japón, contra Alemania, como el Capitán América. sí, El nuevo rol del superhéroe en los 60 tiene mucho que ver con la lucha de clases. claro. Aunque los cómics de superhéroes no son abiertamente comunistas, porque si no, no se hubieran publicado, Sí, Marvel sí fue la primera empresa que empezó a poner ciertos elementos de esto de la lucha de clases. sí, ¿Y a qué me refiero con lucha de clases? Si se enfrenta Blade a Drácula, existen rasgos en la narrativa, porque debemos recordar que el negro, sí, el afro norteamericano, se va a retomar en las páginas de Marvel desde el proletariado norteamericano. sí, O sea, el ciudadano con desventajas sociales, sí, las bases del proletariado. sí, El afro-norteamericano proletario se enfrenta a un aristócrata que es Drácula. Fíjate, este es un dato. Esa es la cuestión. Incluso estos héroes urbanos de Nueva York que también tienen mucho humor y que se burlan de las figuras de autoridad, también van a hacer una lectura de Drácula como este personaje que se cree o por qué se siente The Lord of the Undead, o sea, lo cuestionan y hasta se burlan de él. Es un enfrentamiento de clases también. claro. Y eso tiene que ver, Marvel particularmente destacó mucho por poner eso, ¿no? Hacer como estos reflejos de cuestiones sociales, pues eso es un poco de lo que basa mucho su mitología, lo vemos incluso con los X-Men, ¿no? Sí. Que habla también del otro, ¿no? Del que es diferente a mí, ¿no? Hay una anécdota muy interesante. En una convención en los 70s, los reporteros le preguntaron a un muchachito afro-norteamericano, Ujú, que llevaba una figura de Mego, una figura del Capitán América, ujú. y le dijeron, ¿cuál es tu superhéroe favorito? Y entonces lo mostró, y el reportero, como para abrir un debate y empezar a meter cuchara, le dice, ¿y no te imaginas que podría haber un superhéroe de tu raza? ¿No te imaginas que podría haber un superhéroe negro? Sí, Eso fue parte de un reportaje
para introducir a Falcon, porque Falcon es precisamente la manera de agregar al mito de Capitán América, que como tú sabes es un mito que trasciende el tiempo, porque ya ves que estuvo congelado Steve Rogers, Claro. y hay un Capitán América en los 70s que está descongelado, fuera del tiempo, Sí. y al agregarle Falcon es importantísimo porque era como matar dos pájaros con una piedra. Sí. Falcon es un héroe étnico Sí. y también es un militar. Claro. Eso por un lado. Y luego está el primer guerrero urbano, que es Luke Cage, Sí. ¿verdad? Que ese es justamente mucho del reflejo de lo que era este cine violento de los 70s, porque esto surge a partir de todo este asunto de cómo creció el crimen exponencialmente en las calles de Nueva York, sobre todo en las zonas de los guetos, Harlem. Claro. Y entonces, una cosa era lo que aparecía en el cine, como la figura de Shaft, Sí. y estos personajes marginales negros, pero durísimos, muy sexualizados, y Luke Cage también es la síntesis de eso. Que tiene que ver mucho con los movimientos de los Black Panthers, precisamente, Exacto. que Exacto. posteriormente, por cierto, otro debate también es que qué dio primero, salió primero, si el personaje de Black Panther o el movimiento de los Black Panthers, porque además también creo que coinciden en tiempo, entonces también ahí hay un pequeño debate, ¿no? Que por cierto, dice el Stan Lee que le mandaban telegramas en el 68, le mandaban telegramas a su escritorio, y le decían, oiga, ¿no podría usted cambiarle el nombre a su personaje Black Panther? Porque no queremos estar involucrados en política, Exacto. y Black Panther no tiene nada que ver con esta misma lucha de clases que estoy mencionando. ¿Sí? Sí, bueno, pues de ahí la trascendencia de los movimientos. Y ahora regresamos acá, ¿no? Con que es el resultado también de este héroe urbano, pero que ya está completamente metido en la narrativa del Conde Drácula, ¿no? En un diálogo que va a tener con Quincy Harker lo invita a formar parte de su organización, le presume que tiene una organización mundial y que tiene muchos gadgets, y lo rechaza a Blade, y Blade le dice, lo único que necesito es mi cuchillo, que es un cuchillo de una madera especial, y como puedes ver, lleva su canana con las estacas, ¿verdad? Afiladas. Sí. Que esto es bien interesante porque es como primitivo urbano, ¿no? Es como entrenado de manera primitiva urbana. Sí. Sí. Y con el paso del tiempo se va a ir viendo la complejidad y el dilema moral del personaje. Blade es el hijo malogrado que va a tener una prostituta en Norteamérica, Sí. y el doctor que atiende el parto, es un vampiro, fíjate. Sí. Y el vampiro se apodera de la madre, la infecta, sí. y se supone que una enzima especial que pasa al organismo de Blade lo hace vampiro, y él es inmune a el hechizo de Drácula. Claro. Y a su vez, el conflicto es que él odia a los vampiros, pero él es en parte vampiro. Claro. Él es mitad vampiro, mitad humano. Pero ahí entramos con una parte muy interesante en la genealogía de los vampiros, que tiene que ver con, ahora sí que tú las traes, ¿no? Porque se convierte en contagio, ¿no? En contagio, exacto. Ajá. Cuando Bram Stoker está hablando de posesión demoníaca, aquí es claramente un contagio, ¿no? Aquí ya estamos hablando de cuestiones genéticas, ¿no? Que se transfieren de un sujeto a otro, ¿no? Sí, qué interesante. Es como dejar en el pasado la cuestión de la posesión demoníaca, y tomar el vampirismo y convertirlo en un agente virulento. ¿Estás de acuerdo? Exacto. Es como una virulencia. Sí. Y ese es un camino que además prevalece al día de hoy, ¿no? Porque hoy por hoy el vampiro tiene más esta cuestión de virus que de maléfico. Cuando le preguntan, hay un testimonio bien interesante, cuando le preguntan a Guillermo del Toro, a la hora que está en la preproducción de Blade, le preguntan a Guillermo del Toro, y bueno, ¿y por qué te interesó Blade desde el principio? Y él dice, yo después de leer el primer cómic de Blade, y refiriéndose a esa viñeta que acabamos de ver, dice, lo primero me pareció ridículo porque era, y así cito textual lo que dijo, era Mod Squad. ¿Te acuerdas de la serie de televisión Mod Squad? Dice, era Mod Squad con unas estacas de madera. Y decía, no tenía profundidad el personaje, decía. Él decía que ese personaje merecía una serie propia y una profundidad y complejidad que se la dieron después. ¿Sí? Pero también mencionó algo muy importante. En ese momento, los personajes negros
son escritos por blancos, y ese es un dato que es correcto. Todavía no había guionistas afro-norteamericanos encargándose de estos personajes. Sí. Y parece ser que Blade es, si no el primero, es uno de los primeros héroes afro-norteamericanos que después fue retomado por un guionista igualmente de raza negra en Marvel. Qué locura. Qué locura. Fíjate que teníamos un poco más de imágenes preparadas para ustedes, pero definitivamente estoy pensando que esto da para un tema completamente. Tenemos que dedicarle un periodo a Blade precisamente Sí. y sus relaciones, ¿no? Sí. Precisamente ahorita que estás tocando el tema de Guillermo el Toro, ¿no? Pues da muchísimo porque una de las nociones que vamos a estar trabajando nosotros es precisamente esta de que el universo hoy de Marvel, el universo cinematográfico, pues le debe mucho a Drácula, básicamente, porque Blade, ¿no? Esta película que hizo la secuela Guillermo el Toro, pues es considerada como el inicio del universo cinematográfico de Marvel, que si bien ahorita no están empapados, pero ya vemos ahorita cómo precisamente la semana pasada hablamos de Doctor Strange, que va a abrir los multiversos, ¿no? Y que va a estar juntando otros universos del mismo Marvel. Vemos los dos Spider-Mans que vienen y se vienen a juntar en esta nueva etapa de Marvel, pues eso da pie también a que se junte el Blade, que ya estaba por ahí, dando un puente muy interesante entre la narrativa original de Bram Stoker, ¿no? Que escribió con Drácula, que después se fue hacia los cómics, como lo acabamos de ver en este capítulo, ¿no? Con Quincy Harker, y que posteriormente cerrará con Blade, ¿no? Correcto. Y que efectivamente la idea es, el propio Guillermo del Toro decía que había sido una suerte que Sí. no le había tocado a él dirigir la primera de Blade, Sí. porque él tenía todavía, estaba todavía, él decía que estaba muy inseguro todavía sobre hacia dónde iba a ir su personaje que había creado en Cronos, Sí. un vampiro postmoderno, recordarás, en Cronos, y que Mimic, y que no quería repetir, porque cuando discutió con gente de Marvel sobre dirigir Blade, Sí. uno de las personas le empezó a narrar, nos imaginamos a Blade en los túneles, como del drenaje, y en el túnel del metro de Nueva York, y en ese momento Guillermo le dijo, no, espérense, yo ya hice Mimic, Sí. y no quiero que piensen que me estoy repitiendo, eso dijo Guillermo. Digo lo mismo, claro. Y eso le dio tiempo para que él reinventara los vampiros en Blade 2. Sí. Por eso le fue importante que fuera la secuela. Sí. Y ahí, bueno, un poquito, Guillermo sí ha seguido mucho esta tradición vampírica del contagio, ¿no? De hecho, tiene un libro que él escribió que se llama The Strain, que tiene que ver mucho con eso, ¿no? Él trata al vampiro como un organismo biológico que además se va contagiando. Ahí precisamente en Blade 2, ¿no? Pues vemos esa evolución del vampiro, ¿no? Un vampiro que caza vampiros, ¿no? Que además, si no estoy en un error, creo que cuando le propuso The Strain a alguna editorial, se le rechazaron, y él con su dinero la editó y la publicó. Hay un cómic y hay una serie de televisión de Strain, ¿tú recuerdas? Que le fue muy bien, por cierto. Sí, que le fue súper, exacto, pero ya como circuitos alternativos, que yo creo que lo que sigue ya va a ser en streaming, sin cosas así como Netflix. Completamente. Muy bien. Pues bueno, querido, hasta aquí le dejamos con esta sección, y ya tenemos cita para la próxima para hablar de lleno de Blade, porque creo que Blade da para mucho, porque además pues está por regresar al universo Marvel, ¿no? Y además, con este otro actor que también es otra interpretación incluso facial, actoral, muy importante, sí, distinta a Wesley Snipes. Sí. Y valdría mucho la pena, y eso lo vamos a hacer la próxima sesión, hablar de este cómic donde se narra la biografía de Blade, que ya es un cómic ochentero, noventero. Claro. Y eso hay que retomarlo, sí, para centrarnos en Blade, que merece un programa especial, sí. Es un programa especial. Bueno, pues si le están gustando estos programas, precisamente semanales que estamos realizando, no olviden de dejarnos su like, de suscribírselo y de compartirlo con la banda, porque ya saben que alguien más se va a sacarle provecho a estas charlitas sabatinas, ¿no, querido Juan? Sí, y esperemos recibir likes así. Muchas gracias a todos. Muy bien. Te mando un fuerte abrazo, querido.
Sí, sí, un placer estar contigo como siempre. Igualmente, nos vemos en la siguiente. Hasta pronto.